Buenos días, mi nombre es Macarena Alcalá y soy R3. Os voy a hablar de la prevención y el cribado de la diabetes mellitus tipo 2. En todos aquellos pacientes los que sospechamos que en el futuro puedan presentar este tipo de patología, debemos de dejar registrada en la historia clínica si existe ya actualmente una situación de prediabetes. Ello se valora mediante la glucemia basal alterada, una glucemia en ayunas por encima de 100-125 miligramos decilitro, si existe una tolerancia alterada a la glucosa, es decir, si la glucemia en ayunas es entre 140 y 199 miligramos decilitro después de una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, o si existe una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. También hay determinadas situaciones o condiciones que predisponen a presentar prediabetes y con ello diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. Estas situaciones son antecedentes familiares de primer grado para diabetes mellitus tipo 2, un índice de masa corporal elevado por encima de 25 en concreto, la situación de hipertensión, dislipemia y diabetes gestacional en embarazos previos. Además de registrarlo en la historia clínica, también debemos de llevar a cabo una correcta anamnesis, una correcta exploración física, valorar el consumo o no de hábitos tóxicos, los nutrientes y la carencia de los mismos que pueda presentar el paciente en su dieta, motivar un estilo de vida saludable con la activación de ejercicio físico, evitando de esta manera el sedentarismo. Debemos de dar consejos antitabaco e informar de todas aquellas pruebas que pueden ayudar a las mujeres embarazadas a detectar si existe o no situación de diabetes mellitus gestacional. Por último, en cuanto a la prevención, debemos de ofertar a nuestros pacientes la realización de un programa estructurado que trate de fomentar unos estilos de vida saludables, incluyendo tanto la alimentación como los hábitos de actividad física. Debemos de conseguir una reducción calórica en aquellos casos en los que exista exceso de peso. El objetivo es la pérdida de al menos el 5% del peso del paciente obeso o del paciente con sobrepeso. Debemos de fomentar una actividad física aeróbica de intensidad moderada. Esto se alcanza consiguiendo alcanzar una frecuencia cardíaca de en torno al 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima y con una actividad física de al menos 150 minutos por semana. Es muy importante valorar el seguimiento de todas estas actividades para poder determinar una valoración adecuada y el refuerzo de mantener conductas una vez adquiridas, conductas que sean saludables para nuestro paciente. También es muy importante identificar problemas que puedan surgir y que puedan hacer que el paciente o la paciente no terminen de conseguir adaptarse a estas conductas. Es muy importante y se recomienda no utilizar ningún tipo de fármaco para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo conseguimos detectar de manera precoz la diabetes en la población? A través del cribado. En aquella población que no presenta diabetes mellitus tipo 2, debemos de llevar a cabo un cribado oportunista. Esto se consigue determinando en sangre venosa los niveles de glucemia tras 8 horas de ayuno. Se realizará anualmente en la población que presenta riesgo, sea cual sea la edad de la misma, y a partir de los 45 años, cada 3 años, si no se trata de una población de riesgo. En mujeres embarazadas, el cribado de la diabetes se realiza mediante el conocido test de O'Sullivan. Este test se hace en la primera visita en aquellas mujeres que presentan más de un factor de riesgo para diabetes mellitus gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes mellitus gestacional? Bueno, pues un índice de masa corporal por encima o igual a 30 kilos por metro cuadrado, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes familiares de diabetes mellitus en familiares de primer grado,
antecedentes de diabetes mellitus gestacional y también en algunas minorías étnicas en las que la diabetes mellitus gestacional es más frecuente. Se llevará a cabo el test de O'Sullivan en el segundo trimestre en el resto de las gestantes, es decir, en aquellas gestantes que no tengan ningún factor de riesgo para contraerlo y cuando el resultado del cribado en el primer trimestre sea negativo. ¿Cómo interpretamos los resultados del test de O'Sullivan? Bueno, pues si la glucemia basal en ayunas es menor de 140 miligramos por decilitro, lo consideramos como un test negativo. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar diabetes mellitus gestacional es muy bajo. En el caso de que los resultados fuesen mayor de 140 miligramos por decilitro, debemos de llevar a cabo un test diagnóstico que se le llama prueba diagnóstica de sobrecarga oral de glucosa y se realiza con 100 gramos de glucosa. Si este es normal, pero en el cribado del primer trimestre el resultado ha sido positivo, debemos de repetir el test de sobrecarga oral de glucosa en el segundo trimestre. ¿Cuándo volveremos también a realizar el test de sobrecarga oral de glucosa? Cuando, a pesar de que la glucemia basal en ayunas, es decir, el test de O'Sullivan, sea negativo, el feto presente complicaciones atribuibles a la diabetes mellitus o la madre presente complicaciones atribuibles a la diabetes mellitus gestacional durante el tercer trimestre. Fundamentalmente macrosomía del feto o polidramnios. En este caso también realizaremos el test de sobrecarga oral de glucosa. Decir que la glucemia capilar y la hemoglobina glicosilada capilar no se utilizan como cribado de diabetes mellitus. Bueno, ¿y cómo llegaríamos al diagnóstico de diabetes? Se tienen que cumplir uno de los siguientes 4 criterios: que haya una glucemia basal por encima de 126, una glucemia tras sobrecarga oral de glucosa mayor o igual a 200, una hemoglobina glicosilada mayor o igual al 6,5% o cualquier glucemia al azar mayor o igual a 200, pero acompañado de sintomatología clásica de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Salvo este último punto, que ya sería un diagnóstico directo, el resto de puntos habría que confirmarlo con una nueva analítica. Y siempre estas glucemias o la hemoglobina glicosilada deben de ser sanguíneas y no capilares. En el caso de la diabetes gestacional, los valores son distintos, que os lo dejo ahí en la diapositiva, pero es verdad que separa entre los valores cuando se realiza una sobrecarga oral de glucosa o cuando no se realiza. Hola, yo soy Pablo y voy a hablar del cribado. Con respecto a la enfermedad renal crónica, el cribado se realiza anualmente mediante la estimación del filtrado glomerular y la excreción urinaria de albúmina. La presencia de uno solo de los siguientes criterios será diagnóstica de enfermedad renal crónica. Estos criterios son: un filtrado menor de 60 mililitros minuto mantenido durante al menos 3 meses, un cociente de albúmina creatinina mayor de 30 miligramos por gramo o una albúmina urina de 24 horas mayor de 30 miligramos, con la confirmación de estos parámetros en al menos 2 de 3 determinaciones realizadas posteriormente. Además, las alteraciones estructurales en la biopsia o en pruebas de imagen y las alteraciones electrolíticas del sedimento urinario se considerarán criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica. Posteriormente se categorizará a los pacientes según las cifras de filtrado y excreción urinaria de albúmina en categorías que van de riesgo desde bajo a muy alto.
En el cribado del pie diabético hemos de hablar en primer lugar de los métodos de cribado. Estos son la inspección del pie, la exploración de su sensibilidad a la presión con el monofilamento y de la sensibilidad vibratoria con el diapasón y la valoración de la enfermedad arterial periférica, realizando una anamnesis y una exploración física. Además, habrá que realizar un índice tobillo-brazo si no se palpan los pulsos pedios, si se detecta pie de alto riesgo o pie diabético o si existe enfermedad vascular aterosclerótica. A la hora de categorizar el riesgo de pie diabético, podemos distinguir las categorías de riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto, según los pacientes presenten las diferentes características clínicas que podemos ver en la diapositiva. Además, hay diferencias en cuanto a la periodicidad del cribado, debiendo realizarse en los pacientes de riesgo alto en cada visita o al menos de forma trimestral, en los pacientes de riesgo moderado de manera semestral y en los pacientes de riesgo bajo se puede realizar de manera anual. Considerándose pie diabético cualquier pie con una lesión, este se puede categorizar desde el estadio A al estadio D. En el estadio A nos encontramos una lesión no complicada, en el estadio B una lesión o una ulceración y que se está infectada, en el estadio C una lesión o ulceración isquémica y en el estadio D una lesión o una ulceración infectada e isquémica. A la hora de clasificar las lesiones infectadas, estas van desde el grado 1 al grado 4, siendo las del grado 1 en las que no hay infección, el grado 2 las que presentan una infección leve, el grado 3 las que presentan una infección de moderada a grave y el grado 4 las que presentan una infección muy grave, cada una de estas categorías con las características clínicas que podemos ver en la diapositiva. En el caso del cribado de la retinopatía diabética, el método indicado es la retinografía, que consiste en una exploración del fondo de ojo que deberá ser valorada en un plazo de menos de un mes tras su realización. Esta está contraindicada en pacientes con antecedentes de glaucoma agudo o en tratamiento con pilocarpina. Una vez realizada, si se considera patológica, el paciente deberá ser derivado a oftalmología para su valoración. Si la retinografía se considera normal, continuará en el circuito de cribado y se realizará una nueva retinografía en el plazo de un año en los casos de los pacientes con una diabetes de más de 10 años de evolución, trienal en pacientes con una diabetes de menos de 10 años de evolución sin otros factores de riesgo cardiovascular y se individualizará la realización de una nueva retinografía en el resto de los pacientes, no debiendo realizarse en todo caso en el plazo de más de 2 años. Para realizar el cribado de la enfermedad vascular aterosclerótica, deberá realizarse una cuidadosa anamnesis y exploración para conocer antecedentes personales y familiares de eventos vasculares, así como la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Posteriormente, se categorizará al paciente según su nivel de prevención cardiovascular. Los pacientes con antecedentes de eventos vasculares se categorizarán en prevención secundaria. Los pacientes sin antecedentes de eventos vasculares pasarán a prevención primaria, estimándose su riesgo cardiovascular mediante la ecuación de Regicor, que se realizará cada 3 años y está indicado en los pacientes que tengan entre 35 y 75 años. Se consideran situaciones de alto riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica sin necesidad de calcular el riesgo cardiovascular las siguientes: una diabetes de más de 15 años de evolución, la enfermedad renal crónica, dislipemias familiares aterogénicas, hipertensión arterial de estadio 3 o con afectación de órganos dianos. Por último, vamos a hablar de la atención a la gestante con diabetes y al niño con diabetes, que en principio a los médicos de familia nos interesa menos, ya que se llevan a cabo en atención hospitalaria. Pero también es importante que conozcamos lo que hacen con estos pacientes. Dentro de la mujer gestante, ¿vale? Empiezan primero con un consejo preconcepcional y eso lo harán según el grado de control metabólico y el cribado de las complicaciones crónicas. Es decir, a una paciente que tenga un mal control metabólico o alguna complicación como una nefropatía grave, hipertensión, cardiopatía, retinopatía o neuropatía grave, no se le aconsejará que se quede embarazada. En el caso de que sí se vaya a llevar a cabo ese embarazo, pues se hará una programación, es decir,
Ahí se hace una intervención antitabáquica, se empieza tratamiento con ácido fólico y yodo como cualquier embarazada, se suspenden las estatinas y la terapia antidiabética no insulínica, salvo que la paciente ya tomara de antes metformina y tuviese un buen control. El objetivo de tensión va a ser distinto que en la población normal, la tensión deberá estar entre 110-130 y 65-80 de mínima, y el objetivo glucémico también va a ser menor, una hemoglobina glicosilada menor de 6,5%, unas glucemias basales entre 70 y 95 basales y postprandiales a la primera hora de unos 100 o 140 y a las 2 horas de 90 a 120. Y para ello, ¿cuál va a ser el tratamiento? Como primera opción, la insulina isofánica. Luego se prefiere los análogos de insulina de acción rápida frente a la insulina humana, y en caso de que el control glucémico no sea el adecuado, pues se ofrecerán los sistemas de infusión continua de insulina. Una vez la paciente ya se haya quedado embarazada, pues habrá que hacer una valoración integral con peso, con talla, etc. Se hace el cribado de las complicaciones crónicas. El seguimiento dependerá de si hay o no un alto riesgo obstétrico. También habrá que adaptar la dieta que lleva, la alimentación, haciendo pues promoción sobre todo del autocontrol, ¿no?, en la comida. Suelen hacer revisiones cada 15 o 30 días en las consultas específicas de diabetes y embarazo, haciendo un control mensual de hemoglobina glicosilada, y siempre se va a intentar que el embarazo sea a término y por vía vaginal. Durante el parto, pues lo importante es que suelen administrar una infusión de glucosa e insulina haciendo controles glucémicos horarios. Y ya después, en el posparto, pues van a promover la lactancia materna como en cualquier embarazada, darán consejos anticonceptivos o programarán futuros embarazos en caso de que la paciente quiera, y hacen mucho hincapié en evitar las hipoglucemias, tanto en el neonato, sobre todo en las primeras 48 horas, como en la propia paciente, pues con la promoción de la dieta. También realizan una reevaluación de las complicaciones crónicas. En caso de que lo que exista sea una diabetes mellitus gestacional, es decir, que la paciente no tuviera previamente diabetes, sino que aparece durante el embarazo, si no requiere tratamiento farmacológico y no hay un alto riesgo obstétrico, el seguimiento se hará desde atención primaria, siguiendo el PAI de embarazo, parto y puerperio con un documento de apoyo de diabetes mellitus gestacional. No se recomienda determinación de hemoglobina glicosilada ni de perfil lipídico como control, y ya una vez la paciente tenga el niño, se hará una reclasificación de la diabetes entre las 4 y las 12 semanas posparto. Se hace con una sobrecarga oral de glucosa. Y si la mujer ha tenido una diabetes gestacional, tiene antecedentes, pues se va a hacer cribado de diabetes anual. Respecto al niño con diabetes, como he dicho antes, también realizarán el diagnóstico y el seguimiento en consultas de atención hospitalaria. En ellos el objetivo de control glucémico es distinto, una glucemia entre 90 y 130 preprandial y entre 90 y 150 al acostarse, y una hemoglobina glicosilada capilar menor del 7,5%. Además se hacen aproximadamente 3 o 4 mediciones anuales. ¿Cuáles son los factores de estabilidad clínica en un niño con diabetes? Pues que no haya hipoglucemias graves o hipoglucemias desapercibidas, y que tampoco haya pues, ingresos hospitalarios o que precisen atención de urgencia por hipoglucemia. En caso de que sí que existan estas hipoglucemias frecuentes o estos ingresos, pues habrá que hacer un refuerzo educativo o valorar otras opciones terapéuticas. Como tratamiento de elección se utilizarán los análogos de insulina, tanto lenta como rápida, en cualquiera de estos regímenes, y luego llevarán un seguimiento con hemoglobina glicosilada como mínimo trimestral, control de tasa, pello y el desarrollo puberal del paciente, y luego el cribado de complicaciones crónicas más o menos se realiza a partir de los 10 años, tanto de la nefropatía diabética con la excreción urinaria de albúmina, la retinopatía diabética con retinografías y los factores de riesgo cardiovascular pues con el control de lípidos y de tensión arterial.